pasa con la repercusión, si se quiere, que tienen estos mecanismos creados en los estados latinoamericanos como la CELAC, la UNASUR, en estos temas? Porque digo, debería haber una fuerte presión de estas instituciones, si se quiere, para empezar a dialogar estos temas. Yo te diría que el gran acontecimiento de los últimos años es sobre todo la constitución de la CELAC, que es un foro de debate político y que depende quién coordina en cada periodo histórico para imprimirle cierta iniciativa a qué tipo de agenda, qué tipos de debates son los que hay que poner. Claro que es muy importante, pero hay que pensar que tanto la CELAC como la UNASUR conviven proyectos políticos diferentes. El gobierno de Colombia es parte de ambas iniciativas. Y ahí están las hegemonías en los gobiernos, son los que determinan qué agenda de discusión hay. Por eso yo insisto que más allá de los gobiernos, que son gobiernos distintos, no es lo mismo el gobierno de Venezuela que el gobierno de Colombia, por supuesto, y podríamos mencionar cualquiera de las otras diferencias, pero yo quiero enfatizar que las leyes antiterroristas, por ejemplo, se han desplegado en la mayoría de los países de la región, y los que todavía no tienen ley antiterrorista están en proceso de discusión para que las leyes antiterroristas se apliquen. Brasil, con la excusa de los Juegos Olímpicos, está discutiendo la necesidad de discutir una legislación antiterrorista. Y uno tiene que pensar qué necesidad tiene Brasil de discutir una legislación antiterrorista. Pero creo que más allá de la negociación de paz esto se instala, y la agenda en CELAC o en UNASUR solo va a estar si la presencia de los pueblos es muy fuerte. Solo un antecedente, estamos a 10 años del no al ALCA. Bueno, los países del Mercosur y Venezuela pudieron decirle no a Bush sobre la base de una campaña continental inmensa que instalaron los pueblos con antelación. Sin la movilización popular no hay decisión gubernamental posible para decirle no al ALCA hace 10 años. Hoy creo que es lo mismo. La agenda esta la van a instalar los pueblos, por eso creo que es muy importante lo que el propio movimiento popular haga para hacer estas discusiones, hacerlas propias. No es un tema solo de los colombianos, es un tema de toda América Latina y el Caribe, y desde América Latina y el Caribe hay que generar los mecanismos de solidaridad y de lucha ideológica para que el tema se instale con más fuerza y todas las fuerzas posibles intervengan en que haya más visibilidad de la discusión y la visión de la paz del pueblo colombiano sea la que se termine imponiendo. Por último, el punto de participación política, que es bien interesante respecto de no solo de la mesa de diálogo, sino del escenario político que se da en Colombia hace mínimo 50 años, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, y para ir terminando, dentro del proceso de estos 3 años de diálogos y las perspectivas que se tienen de esa mesa? Porque creo que hay como un escenario muy interesante en Latinoamérica para pensar justamente que esta instancia en la que la FARC hoy se encuentra dialogando en La Habana con el gobierno de Santos es como una instancia de legitimidad de la lucha de los pueblos, ¿no? Y es una legitimidad también que creo que frente al ocultamiento de la historia de Colombia para el resto del continente es muy importante, y frente a la discusión de cómo entendemos la legitimidad de las diferentes formas de lucha también de los pueblos. En este sentido, ¿cómo ven la perspectiva de participación política de los movimientos sociales, tanto en la mesa como en un escenario en el que ya están hablando de posguerra, ¿no? Yo diría que el pueblo colombiano ha logrado, y el campo popular colombiano ha logrado correr la política colombiana y ponerla a discutir en torno a la paz. Para nosotros, los 10 años, 12 años de Plan Colombia, de Plan Patriota, diseñado por Estados Unidos, implementado por los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, pusieron el centro de discusión en la guerra. Entonces toda la sociedad colombiana estaba discutiendo sobre la guerra, y América Latina estaba discutiendo sobre la guerra en Colombia. Y el imaginario que había era la discusión sobre el narcotráfico en Colombia.
lo que ha ocurrido los últimos 3 o 4 años en Colombia es que el movimiento popular en su conjunto logró correr ese centro de la política colombiana hacia la paz, y hoy estamos discutiendo qué tipo de paz queremos, como lo estamos diciendo acá, y no qué tipo de guerra queremos. Y me parece que eso da una significación, digamos, de todo el proceso que hemos vivido de movilización popular, de reestructuración, de articulación de los movimientos sociales y populares, después de bastante criminalización, encarcelamiento, asesinatos de líderes populares y demás. O sea, a pesar de todo esto, nosotros logramos reestructurar el movimiento social y popular colombiano, articularlo y poner en el centro de la política colombiana el tema de la paz, y poner en el centro, de cierta manera, de la política latinoamericana la paz, que nosotros la entendemos como un proceso de antimilitarización de la región, que nosotros entendemos que no puede haber paz en Colombia en la medida en que hayan bases militares norteamericanas, que esté desplegada la Cuarta Flota, que continúe el Plan Patriota, el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá, que continúe la política antidrogas de los Estados Unidos, que es la política de injerencia norteamericana sobre nuestros asuntos, con la que están haciendo la política antiterrorista en todos los países y demás. Entonces, nosotros entendemos eso, pero creemos que la participación popular, como la hemos venido desarrollando nosotros, que creo que coincidimos que ha sido en la calle, o sea, yo creo que como se ha venido configurando y producto de la restricción democrática en Colombia, de la estrechez democrática, nosotros hemos entendido que la política se hace en las calles, y esa comprensión la hemos venido reafirmando con sendos procesos de movilización y de disputa en las calles, en los territorios, que han permitido que la paz se haya convertido en el centro de discusión. Falta, digamos, imponer la visión popular de la paz, pero bueno, hemos venido nosotros transitando ese camino y estamos en disputa. Yo creo que podemos decir hoy que la participación política colombiana se está dando en las calles, en los territorios, y que eso esperamos se revierta en una apertura democrática real, que implique la desmilitarización de Colombia y de toda América Latina, que implique, por ejemplo, el cese de las hostilidades colombianas respecto al proceso bolivariano en Venezuela, que entendemos que es parte de todo el andamiaje y de la ofensiva imperialista en la región, que, por ejemplo, que se acabe el bloqueo contra Cuba, y que podamos, digamos, enfrentar un nuevo periodo, entendiendo que va a seguir la conflictividad, pero que vamos a seguir en la disputa de qué modelo económico es el que nosotros queremos para nuestros pueblos y para nuestras sociedades, qué es lo que nosotros queremos para nuestras próximas generaciones. Pero hemos logrado eso. Yo creo que en Colombia estamos dando, y no lo digo, digamos, como autorreferencia, hemos logrado demostrar que ningún pueblo es derrotado mientras esté luchando. Sí, para nosotros en el Congreso de los Pueblos tal vez ese es el tema central, digamos, de la posibilidad de solucionar el conflicto social, político y armado, o de avanzar, digamos, en su solución. Y es el central porque sí hay una herramienta usada por la clase política colombiana en alianza permanente con la clase política norteamericana, es usar la violencia política como herramienta de construcción de nación y como herramienta de exclusión de las alternativas en Colombia. Y, digamos, podríamos remontarnos incluso más allá del conflicto, digamos, que inicia con el Bogotazo, ¿cierto? Y recordar que a principios de siglo el gobierno colombiano, en alianza con multinacionales norteamericanas y con las fuerzas militares, trató la huelga de las bananeras, le dio un tratamiento militar, y que a partir de ahí
el gobierno colombiano y el régimen político colombiano le ha dado un tratamiento militar a la movilización. Ese tratamiento militar no ha cesado hasta hoy, y que nuestros compañeros sean sindicados, sean perseguidos con el nivel, digamos, punitivo con el que se está haciendo, da cuenta de cómo ese tratamiento militar de la movilización se mantiene, y es, digamos, uno de los asuntos principales. Yo coincido con Javier en que creo que, sobre todo en los últimos tal vez 7 u 8 años, ha habido un proceso, digamos, de despertar de nuevo, de reagrupamiento, de salir a las calles de nuevo juntos y juntas en la movilización, pero creo que los retos que tenemos son muchos. Creo que tenemos un reto fundamental, porque creo que la sociedad colombiana, producto del conflicto, producto de los 8 años del gobierno de Uribe y producto de la forma como la clase política ha usado la política en sí misma, digamos, genera en la sociedad diversas posturas frente a la política. Creo que hay todo un sector colombiano que lamentablemente sigue viendo en Álvaro Uribe Vélez y en la postura política que él representa una referencia, y que aunque la discusión se ha logrado correr hacia el lado de la paz y no tanto de la guerra, sigue habiendo una gruesa parte de la población y de la opinión que plantea, digamos, que a los terroristas hay que atacarlos por la vía militar. Creo que hay otro gran conjunto de colombianos y colombianas que tiene mucho escepticismo frente al proceso de paz en general, y que ahí hay un reto fundamental de los movimientos sociales, de los partidos políticos de oposición, de lograr que la población colombiana se vincule y se sienta parte de este proceso, porque se sigue viendo en muchos sectores de la sociedad que es un proceso entre la guerrilla y el gobierno, y que o bien no se va a llegar a un acuerdo, o bien ese acuerdo que se llegue no va a transformar la realidad de la vida, en particular, por ejemplo, en las ciudades. La gente en los buses, en los taxis, plantea que hoy el problema principal en Colombia no es la guerrilla, y que en ese sentido una eventual firma de los diálogos no va a generar transformaciones reales. Y un sector de la sociedad colombiana que se ha mantenido históricamente en la resistencia y que ha logrado vincular otros sectores, y que es hoy el que ha puesto la discusión en el punto en el que lo decía Javier. Creo entonces que los retos están en ese sentido, en vincular a la sociedad colombiana a este proceso, no solamente a través de una eventual refrendación en las urnas, que será importante pero que no será suficiente, sino a través de la movilización, la construcción de propuestas y la incidencia directa tanto en la mesa con las FARC como en la mesa con el ELN, como en eventuales espacios de negociación que se puedan abrir entre el gobierno colombiano y el movimiento social y popular. Yo creo que en el plano de la política, creo que con las especificidades propias de cada uno de los países de América Latina y el Caribe, las respuestas pasan por el mismo lugar. Es las nuevas dinámicas de lucha y organización de los movimientos populares, incluso buscando nuevas formas de expresión, porque es cierto que hay una gran masa de población de todos los países que está como decepcionada incluso de anteriores formas de organización, de vinculación, de la lucha popular. Y el desafío de los pueblos hoy es, en el marco del cambio político que ha habido en los últimos años, generar condiciones para profundizar el cambio político y avanzar en el cambio económico, en los cambios de estructura, en cambiar las relaciones sociales de producción, y eso requiere población consciente. Y la población va a ser consciente si desarrollamos una acción política muy importante que abarque a esas distintas fracciones de la sociedad, los que están tomados, captados y convencidos de la política de las clases dominantes, de los que están desilusionados de múltiples formas de lucha, y desde lo que yo considero que es un sector de la sociedad consciente por transformar las realidades, donde hay que hacer pie para hacer avanzar una política propia de emancipación de los pueblos.